Un gusto saludarlos desde la República del Paraguay, específicamente desde el séptimo departamento, que es el departamento de Itapúa, ubicado aproximadamente a 365 kilómetros de la capital Asunción. Quien les habla, soy Mariela Barrios, autora de este trabajo denominado El modelo social de la discapacidad, la inserción laboral en el departamento de Itapúa, Paraguay. Este trabajo además contó con la colaboración del doctor Gustavo Núñez Esquivel. En esta investigación específicamente se estudia el empleo de las personas con discapacidad desde el modelo social, teniendo en cuenta que existen varios modelos desde el cual se pueden hacer análisis o estudios sobre la discapacidad. Este modelo responde a los requerimientos de las personas con discapacidad por parte de la comunidad, es decir, lo que la sociedad debe proveer para la inclusión, y que la discapacidad no es un problema propio solo de la persona que lo presenta, sino también del entorno y que involucra a la sociedad. Por lo tanto, en este estudio se dejan de lado los otros modelos. Se abarca este modelo de la discapacidad teniendo en cuenta que en la investigación se propone el estudio de la persona con discapacidad en su interacción y participación en el medio en el que se desenvuelve, pero laboralmente. En cuanto al empleo, la Organización Internacional del Trabajo habla del principio de la no discriminación y de que todas las personas con discapacidad son seres humanos inherentemente iguales y por lo tanto tienen derecho al mismo trato y las mismas oportunidades que todos, y en especial énfasis en el acceso al empleo. En cuanto a la incorporación laboral de las personas con discapacidad, según lo publica Pacheco 2017, comentaba que esto ha ido en aumento en los últimos tiempos. Sin embargo, las instituciones públicas realizan la inserción laboral solamente para el cumplimiento de las leyes en algunos países o en algunas regiones donde se tienen algunas reglamentaciones para poder facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Cabe destacar también un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien explicaba que en el mundo existen aproximadamente 1.000 millones de personas con discapacidad, lo que equivalen al 15% de la población mundial, y de los cuales el 80% están en edad de trabajar. Una situación también relevante que se tomó en cuenta para los datos estadísticos de la investigación son los datos publicados en la República de Paraguay, donde también se analizaron los porcentajes de personas con discapacidad que, según los últimos censos realizados en aquel tiempo, en el año 2012, estas presentaba un resultado de que el 29,5% de los hogares tenían al menos una persona con discapacidad, y que esto variaba según el departamento. Cabe destacar que existe ya otro censo realizado en el año 2022. Sin embargo, en el momento de la realización de este trabajo, de esta investigación, solamente se contaban con los datos del año 2012. Esta situación también se puede reflejar en el siguiente mapa, donde se observa el departamento, la República del Paraguay con cada uno de sus departamentos, donde se puede ver el departamento de Itapúa, que inclusive llega a un 35,8% de personas con discapacidad, superando ampliamente el 29,5% publicado en promedio por la Dirección General de Encuesta, Estadística y Censo realizado en el año 2012. Esto entonces también nos lleva a analizar específicamente el departamento de Itapúa en sí, con sus 30 distritos, porque el departamento de Itapúa está subdividido otra vez en distritos y se cuenta con 30 distritos. Si bien cabe destacar que existen leyes que hablan, ¿verdad?, de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas, el cual es la ley número 2479, que establece la obligatoriedad del 5% de la incorporación de personas con discapacidad del total de funcionarios en las instituciones públicas. Sin embargo, esto solamente en el departamento de Itapúa, de los 30 distritos, los que están sombreados en el color verde, que son 4 distritos, son los que están cumpliendo con el 5% exigido por ley en cuanto a la inserción laboral de las personas con discapacidad en las municipalidades. Sin embargo, se puede ver de los que están sombreados en el color rojo, que son
11 distritos que ni siquiera tienen una persona con discapacidad insertados laboralmente en las municipalidades, y los que están sombreados en el color amarillo, que son 16 distritos donde se está poniendo en práctica la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero sin embargo aún no han llegado todavía a cumplir el 5% exigido por ley. Ante lo expuesto, la elección del tema de investigación surgió debido a la escasa oportunidad laboral que tienen las personas con discapacidad dentro de las instituciones públicas del país, específicamente dentro de las municipalidades del departamento de Itapúa, y lo que condujo a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las dimensiones personales, académicas, sociales y laborales que inciden en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en las municipalidades del departamento de Itapúa? Y por supuesto, el objetivo que nos lleva a seguir la investigación, identificar las dimensiones que inciden en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en las municipalidades del departamento de Itapúa, con el fin de mejorar las oportunidades de inserción de estas. En cuanto al aspecto metodológico, el trabajo fue realizado, como ya se comentó, en el primer semestre del año 2021 en las municipalidades del departamento de Itapúa, tomándose como unidades de análisis a las personas con discapacidad. En cuanto al tipo y diseño de la investigación es descriptiva, transversal, no experimental, con un enfoque mixto. En cuanto a la población y muestra, cabe destacar que en total se encontraron 53 personas con discapacidad trabajando en las distintas municipalidades del departamento de Itapúa, como ya se estuvo explicando recientemente, a partir de la cual, con una aplicación de la fórmula estadística para calcular tamaño de muestra para población finita con un nivel de confianza del 90%, se trabajó y se tomó una muestra de 31 personas con discapacidad, que a la vez también fueron distribuidos por conglomerado, teniendo en cuenta también las diferentes zonas en las cuales también están subdivididas los distritos del departamento de Itapúa. También se trabajaron con 6 personas con discapacidad para la realización de las entrevistas y 4 jefes de las municipalidades, estos variando los jefes que tienen personas con discapacidad ya insertados laboralmente en las municipalidades, y aquellos que aún no han puesto en práctica esta incorporación de las personas con discapacidad. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, como se puede ver, se trabajaron con encuestas y entrevistas, y también se procesaron los datos por medio de la planilla Excel, que posteriormente ayudaron para la migración de los datos a la planilla, al software SPSS. Y también se utilizó el procesador de texto Word para realizar análisis del discurso de las entrevistas aplicadas. Como resultados, se puede ver, se observa que el sexo y la edad son aspectos que inciden para las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad en las municipalidades del departamento de Itapúa. Es decir, que cuanto más joven, como se puede ver acá, que cuanto más joven es la persona, mayores oportunidades de estar empleados tienen dentro de estos entes municipales. Y por lo que los del sexo masculino, los del género masculino, 83,9%, son los que más están insertados laboralmente, dejando en evidencia de que las mujeres son las que menos acceso tienen al empleo en estos entes municipales. Entonces, las personas jóvenes de 21 a 30 años y los del género masculino son los que tienen mayores oportunidades laborales. Estos datos coinciden ampliamente con lo que ya presentaban algunos autores en la parte marco teórico, como Ser Serafini Egas, además de Oliver en España, mediante investigaciones también realizadas, donde también encontraron que las personas jóvenes son los que tenían mayores oportunidades de empleo, y que cuanto más mayor es la persona, su oportunidad laboral disminuía grandemente. También cabe destacar que el grado de instrucción es también un factor preponderante al momento de acceder al empleo de las personas con discapacidad. Se puede observar que las personas que están insertadas laboralmente dentro de las municipalidades del departamento de Itapúa
La mayoría tienen buena formación académica, llegando inclusive al 30% a tener una secundaria completa y algunos inclusive la universitaria terminada o en proceso de estudio, ¿verdad? Llegando esto a 23,3%. Y también se evidencia que existen pocas personas con discapacidad insertados que no tienen formación académica, llegando esto inclusive a un apenas 3,3%, siendo estos analfabetos. Esta oportunidad de mejorar la educación también cabe destacar que según Ortiz 2014 comentaba que la educación en Paraguay ha mejorado grandemente a través de la ley número 4088-10, en donde se hace el acceso al empleo, perdón, el acceso a la educación en forma obligatoria en Paraguay desde el preescolar hasta la educación media. En cuanto al tipo de discapacidad, si esta accede o no, incide o no, perdón, en las oportunidades de acceso a las personas con discapacidad al empleo, se puede ver que la mayoría de las personas que están insertadas laboralmente en estas municipalidades tienen discapacidades motrices, llegando al 50%, y los que tienen menos oportunidades laborales son los que tienen la discapacidad intelectual y mental, llegando esto al 6,3%. En cuanto al grado que les afecta la discapacidad para realizar las actividades, se puede ver que les afecta muy poco, llegando esto al 64,5%, y en tanto lo que han explicado que les afecta mucho, llegando esto al 19,4%. O sea que la discapacidad no es algo que les impida a las personas realizar las actividades que se les recomienda o se les eh, orienta a hacer dentro de las municipalidades en su hora laboral. Sin embargo, cabe destacar que los que tienen discapacidad intelectual mental son los que tienen también más dificultades para el manejo o para las orientaciones que se les dan dentro de este empleo, ¿verdad? El cual se puede ver en la pantalla, ¿verdad? Lo que comentaba una entrevistada en cuanto a un funcionario con discapacidad, en el cual se explicaba totalmente de que esta persona necesita la ayuda de una tercera persona para poder hacer la firma de los documentos correspondientes. Esto también coincide grandemente con lo que publicaba Alcover y Pérez, quienes habían señalado que la persona con discapacidad física es la que tiene mayor oportunidad de acceso al empleo. En cuanto a si se necesitan hacer algunas adaptaciones al puesto de trabajo, se puede ver que el 90,3% de las personas con discapacidad que se encuentran trabajando en estos entes manifestaron que no se necesita hacer ninguna adaptación a su puesto de trabajo. Sin embargo, un 9,7% sí refirieron que se precisa hacer adaptaciones. Y las razones principales por las que no pueden acceder al empleo se puede ver que el mayor porcentaje, corresponde al 66,7%, es justamente la gran discapacidad que tienen las personas, la discapacidad en sí. La falta de experiencia afecta, pero no tan grande como la discapacidad misma. Y la formación académica tampoco es un elemento relevante al momento de la inserción laboral de estas. También se destaca lo que comentaba uno de los entrevistados, que las condiciones están dadas en cuanto a las instalaciones. Sin embargo, habría que de repente mover algunos muebles, hacer algunas adecuaciones mínimas para el acceso de sillas de ruedas, porque faltan rampas en algunas instituciones, entre otros. En cuanto a las conclusiones, varias son las dimensiones del proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad para el acceso al empleo, entre las cuales se encuentran los factores tanto personales, sociales, familiares, académicos, profesionales. Son personas mayormente jóvenes, solteros del sexo masculino, que residen en las zonas rurales. La mayoría tienen formación académica secundaria o universitaria. Mayormente se encuentran con discapacidad motriz y son insertados como funcionarios contratados como oportunidades de acceso al primer empleo formal al cual tienen oportunidades de acceder estas personas. Desempeñan generalmente actividades en áreas de servicio y muy pocas oportunidades tienen para el crecimiento o para ser insertados en departamentos administrativos. Son personas capaces de desenvolverse
de manera independiente dentro del entorno laboral y de desempeñarse en actividades recomendadas. Si bien se ha avanzado bastante en los últimos tiempos, todavía se observan falencias en cuanto al cumplimiento de las leyes laborales de inserción laboral, por lo que aún queda mucho que hacer en este aspecto. De esta forma queda evidenciado de que varios son los aspectos, como las dimensiones personales, como ser la edad, el género, el tipo de discapacidad, la dimensión académica y profesional alcanzada, las actividades laborales desempeñan y juegan un factor sumamente preponderante al momento de acceder al empleo de las personas con discapacidad. En las municipalidades del departamento de Itapúa, además de la voluntad, por supuesto, de la voluntad de los responsables que están frente a las instituciones municipales. De esta forma queda concluida la presentación. Espero que haya colaborado para las personas con discapacidad, para el acceso al empleo y las personas que estén desempeñándose en este hermoso ámbito que es el estudio de las personas con discapacidad desde diferentes modelos que estén también planteando. Les dejo mi contacto por cualquier duda, cualquier dato que precisen, no duden en escribirme, entonces estaré colaborando también con ustedes. Si también tienen algún aspecto para colaborar en cuanto a la mejora de esta investigación, también estoy también abierta a cualquier crítica constructiva. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo.